Hoy día vamos a visitar un conjunto de sitios de interés en el área de Vizcachitas y Agua Amarga, el triángulo entre Panamericana y Valle del Río Huasco. Ya visitamos las minas más importantes, las minas de plata de Agua Amarga, de las Tunas y las fundiciones de Agua Amarga y Vizcachitas. Las minas de Camarones representan la minería de cobre en el sector. Además, en las últimas semanas visitamos el distrito de los plomos, las minas bien especiales de las cañas y la fortuna. Pero eso no es todo. Hay otros sitios aquí en el sector que muestran su importancia en los últimos siglos. Además, hay que destacar el paisaje de una única belleza aquí. Vamos a ingresar al área por el camino principal, por la Panamericana en el sector Agua Amarga. De ahí vamos primero a la estación ferrocarril de Vizcachitas. Bien, hola amigos de GeoVirtual2.cl. Aquí estoy de nuevo cerca de Agua Amarga o en el sector de Agua Amarga y hoy día me gustaría que vamos a hablar un poquito del sector acá, ¿no? Porque yo mostré muchos, las minas, la Tuna, la Vizcachita, la Agua Amarga y fuimos a la Aris y algunos más de la Argentina, ¿no? Pero yo todavía... me falta la Camarones, fuimos con el museo, pero en realidad todo este sector igual es interesante, ¿no? No solamente su paisaje es interesante, también su geología y su historia, ¿no? Claro, hay la línea férrea, ¿no? Hay un par de estaciones bien antiguas acá, la línea férrea longitudinal, como la planificación debería bajar por Agua Amarga, al final usaron otra ruta. La estación Vizcachitas se ubica en kilómetro 683 de la línea longitudinal norte, en 1046 metros de altitud. Tenía 4 vías, más de una vía ciega de carga o descarga. Claro, su objetivo era conectar las minas Vizcachas y las Tunas, que como en muchos casos ya tienen sus últimos años de vida. Al final la conexión con la línea férrea era una última medida, salvar esas faenas. Ahí está la estación Vizcachitas. Mira ahí la palanca para cambiarlas. Las obras en la línea en ese tramo comenzaron en 1910 y concluyeron en 1915 con su inauguración. Lamentablemente, después de la suspensión del tráfico de trenes de pasajeros en 1976 y la falta de tráfico de carga alrededor de 1998, todo el trayecto se quedó abandonado. Hoy día el recinto se quedó en ruinas, con una extensión de 250 metros a lo largo de la línea férrea. Solamente se encuentran los restos típicos de las estaciones abandonadas.
Cabe mencionar que el tramo Vizcachitas a Vallenar tenía originalmente otra planificación. En varias cartas se grafica un trayecto alternativo, bajando al Valle de Huasco por Quebrada Agua Amarga, llegando a Pedro León Gallo o Santa Juana, y desde ahí aprovechando el trayecto existente desde Santa Juana a Vallenar. Pero finalmente se dio la construcción del trayecto actual bajando directamente a Vallenar por Romero y Las Canteras. Y lo interesante es, tenían aquí una rampa, una vía ciega y una rampa para apoyar o para locomotoras. Unos 3 kilómetros al norte de la estación se ubica el portezuelo Agua Amarga. Es el punto más alto del trayecto longitudinal en ese sector. La línea longitudinal norte sube aquí a 1115 metros de altitud. La rampa desde el sur está bien moderada, pero el problema era la bajada a Vallenar. Como ya sabemos, una de las limitaciones más fuertes de las líneas férreas son las pendientes. Hoy día una línea normal moderna de adhesión normal sin cremallera no supera 3,5% en general. Sí hay excepciones, eso sí, pero excepciones hasta 5%. Es decir, en 1 kilómetro un tren puede subir 35 a 50 metros. Es decir, Vallenar se ubica en 318 metros de altitud y en 25 kilómetros de distancia en línea directa, pero son 797 metros de desnivel hasta Vallenar. Eso significa un diseño factible para garantizar una bajada no tan inclinada. Se logró eso con el trayecto actual por la Quebrada Romero. El trayecto en grandes rasgos es paralelo de la actual carretera panamericana. Pero inicialmente se planificó una variante bajando por Quebrada Camarones, conectándose con la línea Vallenar a Pedro León Gallo. Bueno, aquí en el tope de la cuesta Agua Amarga, de toda manera, se instaló una vía muerta para contar con un cierto esfuerzo si fuese necesario. Un par de kilómetros en distancia se ubica el antiguo cementerio de Vizcachita, una estructura de 60 por 60 metros en medio del desierto y bastante escondido, como la mayoría de los cementerios de la zona, lamentablemente en pésimo estado. Bien, algunos idas, vueltas. No es fácil para encontrar este cementerio de Vizcachitas o Vizcachas, ¿no? Vizcachitas no es fácil, caminos, la entrada caminos un poco escondido, más encima me olvidé mi GPS, bueno, pasa, ¿qué pasa? Ahí estamos, ¿no? Impactante, sea como sean, los cementerios, ¿no? Son impactantes, como dan al fondo, cierran el ciclo de las observaciones, ¿no? Las grandes construcciones, todo en ruinas, y aquí los protagonistas, ¿no? ¿O qué eran los protagonistas, no? Se nota que el cementerio no era menor, no era menor, pero en realidad su conservación no es la mejor. No es la mejor. Hasta el sector es medio grande, ¿no? Hasta hay un
límite ahí. Vamos a ver, ¿no? Todo un poco desordenado. Cuidado con los clavos siempre ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo son los cementerios acá en el desierto de Atacama? Y aquí, por ejemplo, estoy en realidad buscando aquí un par de minas históricas, me encontré con una otra sorpresa, casi, o no casi, un granito orbicular, ¿no? Bueno, sol mal, pero ya estamos, ¿por qué no? ¿No? No tan bonito como en Caldera o de ahí, pero algo es algo. Y así aquí está botado, aquí se ve mejor, ¿no? Ahí está. Eso sí es interesante, ¿no? Voy a sentarme un poquito ahí, ¿no? Aquí tengo uno. No, eso es interesante, ¿no? Como ya mi dedo, como escala. Un fantástico granito orbicular. Ahí hay más, ¿no? Más ahí. Es un sector nomás. Aquí en la entrada de una mina hacia Agua Amarga. Un granito orbicular es una roca intrusiva con la particularidad de contener orbículas o esferas incorporadas. Claro, normalmente una roca intrusiva es iquigranular, es decir, los cristales tienen el mismo tamaño y son macrocristalinos. Además, en geología general se aprende que las intrusivas son homogéneos. Es verdad, normalmente sí, el ambiente de formación lo pide. Pero como siempre en la geología hay excepciones debido a la complejidad de los procesos. Aquí tenemos el fenómeno de una nucleación, es decir, magma de otra composición empezó a realizar su propia estructura cristalina. Ese magma puede ser inmezclable y ahí, por fenómenos de mingling, se formaban dos sistemas paralelos. Granito orbicular. Ahí se ve por el sol un poco mejor, ¿no? Yo por si acaso, por casi nomás lo encontré porque para ir ahí a la mina Borovsky de la mina Agua Amargas, ¿no? Y ahí yo encontré directamente en el camino eso. Ahí está más bonito. Mira ahí. Los jotes y claro, eso es bonito, ¿no? Eso es bonito. Eso sí.
Bien, una pequeña caminata para observar a los buitres. La razón de ellos está aquí abajo, un cadáver de un caballo. Mejor pasar rápidamente, no más. Pero la sorpresa vamos a encontrar más arriba. Veamos. Hay un bonito heat crack con jote. Hay el paisaje bonito, ¿no? Ahí sí, ¿no? Eso sí es un paisaje único. Ahí abajo la quebrada con agua y animales. Ya, algo lo encontré ahora excelente. Excelente. Eso sí es suerte. Eso sí. No. Ahí está la antigua mina Ares. Bien, hay algo interesante, ¿no? Bueno, es algo común, pero es súper interesante. Un bosque de chañares. Bueno, chañar, una planta endémica, ¿no? Aquí en el norte de Chile. Y aquí uno de los pocos bosques que se quedaron de este chañar, ¿no? Bueno, muchos tenemos más este chañar como molestia, pero no hay que indicar. El chañar es una planta que realmente se adaptó perfectamente a la vida desértica, a las oasis del desierto, ¿no? Y aquí tenemos una pequeño bosque, ¿no? En el Valle Copiapó habían más, pero ahí, claro, la intervención humana muchas veces no lo permite. Bien, para terminar, un bosque de chañares en el camino a Santa Juana. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, eso era suficiente para hoy, creo. Ya estoy medio machucado, porque claro, pleno verano, no estoy tan en altura, igual hace calor, uno se pierde, más encima me olvidé mi GPS y bueno, la cosa no es tan fácil. Bueno, estoy haciendo eso como casi 30 años, pero igual si uno no está atento, no tiene, digamos, cartas óptimas, como aquí no hay cartas óptimas, en realidad se pierde rápidamente, y eso me pasó también un poquito aquí, ¿no? Bueno, más encima del sector, yo conozco el sector, claro, ahí se pierde, hay que volver, hay que ir, hay que buscar, hay que, bueno, ¿no? Todo eso sí, ¿no? Aquí tengo mi cafecito, me faltan, claro, 140 más 40 días más en terreno, no tantos, 200 kilómetros, siempre excelente salidas a terreno,
una tranquilidad acá en el desierto, una paz, ¿no? Es realmente impresionante y al fondo un paisaje único. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, ojalá nos vemos la próxima semana, ojalá nos vemos la próxima excursión. De nuevo, chao amigos de GeoVirtual 2.cl.